3, 2, 1, ¡cero! Esto no hay corte. Estamos otra vez aquí con Fernando Ramírez y nos va a platicar. Vamos a tener un tema relacionado a la plática anterior, que es mitos y leyendas y un poco de costumbres de la época medieval. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal les fue? ¿Cómo Hace están, mucho que chicos? no nos veíamos. Pues teníamos una semanita, ya sabes, una semanita bien. Pues vimos todos los comentarios. Pues aquí está la vestimenta que nos trajo Fernando. Platícanos de ella. Un poco es una no muy completa selección de lo que es una vestimenta medieval. La sobrevesta se utilizaba con algunos cortes para que pudiera subir al caballo adecuadamente, protección para las piernas, lo que podían ser botas, los brazaletes que se utilizaban un poco para tratar de detener algunos de los combates, de los embates que se tenían en el combate de cuerpo a cuerpo. No trajimos armas, pero bueno, utilizaban lo que eran alforjas, bolsitas, ¿no? Dos tipos de espadas, la larga y la corta, dependiendo del combate al que se encontraran, ¿no? Si era un combate a caballo, era una lanza o una espada larga. Si era un combate corto, había una espada más corta para poder maniobrar, ¿no? En el combate. También utilizaban lo que eran hombreras, coderas, pectorales. Digamos que este es... Perdón que te interrumpa, Fernando. ¿Y la ropa de qué estaba hecha? La mayoría era algodón, algunas fibras tipo lino, ¿no? Se puede decir que no había nada sintético. Los acuerdos comerciales con China eran muy escasos hasta después de Marco Polo, entonces sedas solo eran para la realeza, los gentiles, ¿no? Pero no, se utilizaban fibras naturales de la región a donde se encontraron, porque recuerden que en la época medieval está toda Europa, Asia y parte de Medio Oriente, ¿no? Cuéntanos, Fer, ¿qué tanto son ciertas las cosas que conocemos de la época de los caballeros? Pues yo creo que es más romanticismo que lo que realmente es, ¿no? O sea, cuando tú conoces a una persona gallarda, atenta con la mujer, es un caballero, ¿no? Pues tal vez la mayoría de los caballeros no eran tan así en esa época, eran soldados, ¿no? Pero el momento histórico que vive el medieval, pues era... machismo total, ¿no? O sea, la posición de la mujer a algunas excepciones de reinas o de condesas o no sé, Juana de Arco tal vez, ¿no? Serían como que puntas de lanza. De ahí en fuera, pues la mujer sí estaba supeditada al machismo, ¿no? De aquella época, porque bueno, pues es una época bélica, ¿no? Entonces no es tan caballeresco la situación con las mujeres como podría pensarse. También uno piensa que el caballero es una persona alta, delgada, Guapo, de excelentes modales, siempre bien rasurado, ¿no? Pero pues no, la mayoría eran gordos, porque eran los que mejor comían después de los reyes, eran los que tenían el acceso a las viandas más exquisitas del reino, aunque lo demás de la población se estuviera muriendo de hambre, les daban todo lo mejor porque eran los que defendían al reino, ¿no? Entonces eran personas corpulentas, muchas veces con difícil acceso para subir a los caballos, ya lo corpulento más las armaduras, más subir al caballo, utilizaban poleas y cosas así, ¿no? Entonces también no traían rastrillos, ni gilets, ni nada en el campo de batalla. Entonces el traer el cabello largo o la barba no era una cuestión de moda, era una cuestión de asepsia, ¿no? ¿Qué? ¿Se limpiaban con el elote o qué? No, pues es que no había jabón, había un tipo de lejías, ¿no? No había pasta dental, se limpiaban con ramas, utilizando cenizas de las fogatas o arenas de los ríos, ¿no? Realmente la asepsia en la Edad Media es nefasta. Sí, pues por eso hubo tantas enfermedades que viene siendo la peste, ¿no? No, se pasaban todas las enfermedades habidas y por haber. Cada nuevo conquistador le regalaba al conquistado todas las enfermedades, más las venéreas, ¿no? Porque
lo que más se puede activar en cuestión de no tener la asepsia o la higiene necesaria, pues eran enfermedades, ¿no? Que se contraían entre sí, no había antibióticos y todo se le dejaba dentro del mismo oscurantismo a, pues, los demonios, las brujerías, ¿no? El tipo de tratamientos médicos eran sangrientos, o sea, las sangrías pensaban que al dejar salir la sangre se iban a curar de muchas enfermedades, y no era cierto, ¿no? Yo creo que había mejor nivel médico en Egipto que en la época de los caballeros. ¿Quién fue el Miocid? Bueno, el Miocid es, dentro de este tema de mitología y de leyendas, el Miocid es una lesión que se hace en la Biblia por un grupo de religiosos. Ni siquiera se sabe si realmente existió Rodrigo Díaz de Vivar, que es el Miocid, donde se encuentra una recopilación que se llama El Cantar de los Cantares, que son cuartetos o sextetos incluidos en rima dentro de la parte del Nuevo Testamento, ¿no? Tal vez sea una parte muy buena para otro tema, que podría ser la sexualidad y la religión, pero es la parte donde poéticamente se habla del amor y de las relaciones, ¿no? En muy pocas partes de la Biblia se puede hablar de un tema tan escabrosito como es el sexo, y lo toca de una forma poética, ¿no? Y amorosa. Ese es el ejemplo de la Biblia, de un personaje que no se sabe si existió, pero que es épico, ¿no? Y podríamos hablar del mismo rey Arturo. El mismo rey Arturo no se sabe si realmente existió, no se ha encontrado vestigio histórico de Camelot. O Lancelot, ¿no? No se sabe si existió la mesa redonda con todos sus caballeros. Está perdido en los añales de la historia y pudo haber sido un buen libro escrito. Pues ya ves, perdón Frank que te interrumpa, pues ya ves que salió una película supuestamente que es la verdadera historia del rey Arturo. No Sí, sé pero si te acuerdas que sacan así de repente, te sacan la leyenda desde egipcio, todo diferente. No, Se llama pues, el rey Arturo y su leyenda, o Merlín, para que lo sepan. No me acuerdo muy bien la película, pero así más o menos se llama. no, viene de la historia de Merlín. Supuestamente Merlín Ajá. es más antiguo, ¿no? Y es Ajá. el consejero y Real. conoce a Arturo desde Sí. que es muy pequeño, ¿no? Y lo lleva a la cúspide y al Supuestamente Arturo era vikingo, no, como se llaman, nómadas. trono. Ujú. La gran leyenda viene desde atrás. Pero no ha sido comprobada. Pues no, pues no. Ese es el problema. Muchos, por ejemplo, yo pertenezco a una orden de un único integrante, que soy el último de la orden de San Jorge, ¿no? Soy caballero del orden de San Jorge y mi nombre medieval es Ferdinand del Valle de la Tierra del Medio. ¿Qué significa eso? Ferdinand es mi nombre, que es Fernando, del Valle es la colonia donde vivía, que es Viveros del Valle, y Tierra del Medio es Tlanepantla, que ese es el significado real. Entonces se puede oír muy medievaloso, Pero realmente pero no es. realmente no lo es, ¿no? Entonces yo soy de la orden de los Rodríguez, de España. Ándale. No, es un sobrenombre Pues que uno supuestamente utiliza venimos. para estar más a tono, ¿no? Con la época medieval. Pero por ejemplo, San Jorge tampoco está confirmado históricamente que haya existido. Es un santo, tiene una imagen, tiene templos de adoración, pero existe la posibilidad de que no haya existido nunca, que haya sido inventado. Inclusive muchos lo remontan a una historia china, donde un caballero samurái salva a una princesa de un dragón. Supuestamente es China, ¿eh? Es China, Supuestamente la es princesa China. guerrera. Pero Sí existió en ese tipo de movimiento, pero no es como la que sacan en la televisión. tampoco. Entonces, si es una invención de una actualización que era de otra época, pues vamos empezando con que no se ha comprobado que existieran los dragones, ¿no? Entonces tal vez la parte más importante de esto es la mística, la mitología, de que qué representaba el dragón para los europeos era el mal, ¿no? O sea, luchar tú contra el mal y vencerlo es ser un San Jorge.
es luchar y vencer la maldad que puede haber en los demás o en ti mismo. Entonces puede ser vencerte a ti y a los demás, ¿no? Puede ser que esa parte sea la explicación que más adorne a la historia de San Jorge, pero no lo sabemos. Igual Robin Hood, ya ves que Robin Hood o Ivanhoe ¿cuál es el verdadero? Y es la misma leyenda. Pues muchos piensan que es Ivanhoe y se le puso el nombre literario, ¿no? Pero tampoco hay una certeza de que haya existido. Como la mayoría de las personas se informaban por medio de los juglares o de los mensajeros, ¿no? Juglar iba de pueblo en pueblo, contaba sus historias, igual él iba aumentando, ¿no? Y si una persona había matado a 2 personas, 20 pueblos adelante ya había matado a 100, ¿no? Oye, Fer, ya que nos estás hablando del machismo, ¿cómo se comportaban las chavas? ¿Cuál era su rol? Su rol estaba supeditado a las costumbres de la época, o sea, la postura de la mujer era de sumisión, Total. de entrega, de largas esperas en épocas de guerra, de cuidar a los niños. Yo creo que la parte más importante de la mujer está en aquellas que fueron líderes, en aquellas que fueron reinas, ¿no? O cortesanas de los reyes, porque aunque tuvieran sus reinas, siempre había una relación con alguna cortesana que influía más que la misma reina, ¿no? Entonces iba siendo tal vez una cuestión de que, como siempre, ellas han tenido el control, pero nos han hecho creer que no, y decidían más cosas en el lecho que en el trono, ¿no? Entonces podríamos decir que socialmente la mujer no tenía muchos privilegios. Existían matrimonios por contrato, por parentesco, Aquí era por conveniencia de Por casa, familia, viene siendo por familia, por ¿no? familias, por Familia. Era por castas. dinero, ¿no? Por raza. Claro, lo que tú tenías como dote era tu valía, y la valía te lo daba la riqueza de tu familia. Entonces también habían riñas entre hombres por pelearse con una mujer. Pues casi desde que nacían ya se había designado con quién se iban a Y no casar. importaba lo que tú pensaras. No, o si terminaba siendo alguien atractivo o no para la otra persona, ¿no? Tenían que Qué feo tener caso, billete. Pero qué feo caso, o sea, imagínate vivir en esa etapa. Pobre de nosotras. Qué trauma. No podía tener decisión. Sí, no, ni en la cantidad de hijos por tener, ¿no? Tú nada más ahí por Ni ti en- se acabó. Abre Como las patas la- y listo. Como la escopeta, ¿no? Cargada y detrás de la puerta. Pues así nacieron las grandes familias, aunque no lo queramos. Así eran las épocas antiguas. Bueno, lo que pasa es de que en aquella época, como hablábamos de que no había asepsia y no había medicamentos más que herbolaria y cosas así, pues una familia de 15 personas o de 10 personas podrían irse todas en una peste, ¿no? O en un, Qué feo caso. ¿cómo se le puede decir? En una hambruna o en un, Una pregunta, ¿los arlequines existían? Sí, los arlequines eran personas cercanas a la corte. El arlequín no es lo mismo que un bufón. El bufón podría servir, y hay casos testimoniales donde el bufón era consejero del rey. O sea, aparte de divertir y estar cerca de la realeza, era una oreja, ¿no? Era un espía de corte, era un consejero y chismoso con el rey. La mayoría eran enanos, aunque también había personas normales. Eran personas que sí existían en un papel muy importante en la corte, ¿no? Era como el bailile, pero también El metiche de la el familia. metiche, así es. No friegues. Entonces los astrólogos valían madres de ahí. Pues los astrólogos, como era una época de muchas creencias y mitos, podría ser que los astrólogos, pitonisas, hechiceras o wiccas, Las magos, la ninfa es un personaje de bosque, ¿no? ¿Qué mítico. tiene que ver?
Pero todos esos tenían un gran poder e influencia sobre la creencia, aunque ellos se consideraban creedores de la fe de Dios, de Cristo. Estamos hablando que las cuestiones paganas eran muy a la orden del día, ¿no? ¿Por qué? Pues por la misma ignorancia. Pues sí está. Perdón. Sí, y por ejemplo, en cuestión de mitos y leyendas, tú mencionaste a un personaje como las ninfas, que Véalo, ¿cómo son los hombres, al igual chicos? que muchos otros seres fantásticos surgieron en el medievo, gnomos, duendes, elfos, Las hadas. hadas, sí, las hadas. Un tema muy interesante que también estará muy bueno. Las No sé si hadas. eso nos puede platicar Fernando después. Sí, podemos platicar también sobre personajes míticos como el unicornio. Dicen que No. son de muy buena suerte. Nadie ha visto uno, pero se rumora que sí. En cortes muy exclusivas existía una espada que aparte decían que la limadura del cuerno del unicornio era muy bueno para ciertas enfermedades. El chiste era encontrar el cuerno, ¿no? Entonces, Hablando de unicornio, les recomiendo una película, se llama Leyenda, que es de Tom Cruise. Si quieren ver leyendas, si la llegaste a verlo. claro. Es la primera película casi que Tom Cruise se dio pegue en la televisión y en el cine. Perdón, es que aquí también debemos de platicar así y vamos sacándole, ¿no? Sí. Se ve más sabroso. Hay muchas diferentes etapas donde se puede ver el medieval, ¿no? O sea, desde el histórico, desde el fantástico o mítico y lo que es el oscurantismo, Pues el ¿no? más cuentista, el esotérico. perdón, el más cuentista, ya sabes, William Shakespeare, fue el que se aventó de todo. Aunque él es posterior al medievo, en muchas de sus obras plasma la mecánica social que se manejaba en la corte. Hay un rumor en el que cuentan que él es un hijo bastardo de un noble que no reconoció, pero que vivió cerca de la gente de la corte. Entonces sabe muy bien los manejes, ¿no? Todo lo que incluían traiciones, golpes bajos, intereses por debajo de la mesa, ¿no? De lo que eran los nobles para con los gente del pueblo, ¿no? Entonces sí utiliza mucho la cuestión jerárquica en la obra de William Shakespeare. ¿Por qué crees que a la gente les interesan mucho estos temas? Yo creo que porque la gente siempre está enamorada de ese romanticismo, ¿no? ¿Pero por el romanticismo? Por el ¿O romanticismo. las peleas, por Es que la ropa? tiene todos los elementos que a la gente pueden interesarle. Hablábamos la vez anterior de las castas, los códigos de honor. Es algo que nosotros podemos tomar como propias. O sea, la defensa al desprotegido, ¿no? Rescatar a la dama, vivir un amor eterno y ser felices para siempre. ¡Otelo! ¡Otelo! ¡Bájame esa ropa ya! Es que es una leyenda, Otelo. Sí, pero Otelo tampoco es medieval. Otelo es medieval, ¿no? No es medieval. Ah, poco Otelo no, perdón, entonces me he equivocado. Es como si me dijeran... Es un sarcasmo que hicimos. No, pero está... Mira, por ejemplo, ahí es la... Es que se mete mucho en lo clásico, ¿verdad? Porque es que sí, yo me acuerdo. Pero es la traición, ¿no? Es los celos. A Otelo lo vencen los celos, ¿no? Así es. Eso es comedia lírica, que sería más hacia la época del teatro clásico griego, ¿no? Las tragedias. O sea, Otelo mata a su mujer por celos, la tipa esta se suicida por amor, o sea, son cuestiones así muy griegas, ¿no? El teatro griego pues, es la base fundamental del teatro actual, pero en la cuestión medieval son más las cuestiones fantásticas, o sea, es la ilusión que podemos tener muchos de encontrar el amor verdadero por siempre. Romeo y Julieta, ¿qué será? ¿Medieval o No, es clásica? renacentista. Perfecto. Es la época del Renacimiento italiano, donde vemos, después de todos los
los siglos que duró el medieval, en el oscurantismo total, en que los medios, tanto el clero como la religión, detenían el progreso de la humanidad por beneficio propio, mientras más ignorante seas y más te tengas subyugado con el temor de que si te sales del horizonte del mar te vas a caer, o hay monstruos que te van a comer, sí. o hay seres que te van a devorar en los bosques y demás, te tenían así, ¿no? Y en el Renacimiento, por eso se le llamó así, porque fue un momento en que la humanidad se quita las ataduras del oscurantismo, empieza a diseñar diferente, empiezan a vestir diferente, empiezan a pintar diferente. O sea, imagínate, wow. Antes las pinturas no tenían perspectiva, la perspectiva es el tercer plano que te da en una pintura. Antes, si tú ves los retablos medievales, son así como planitos, no manejan profundidades. En cambio, pues, Leonardo, Miguel Ángel, todos los que pertenecen al Renacimiento italiano, con la perspectiva pintaron la Capilla Sixtina y todas las obras que le empezaron a dar a la humanidad otra forma de ver la vida. Evolucionan ciencias, evoluciona medicina, evoluciona economía. O sea, es como un despertar diferente a lo que... Era así la medicina puro hierbero. Era como aquí en México, pásame la hierba para cuidarme, me duele la pancita. Con un tecito te cura con todo. Un tecito te curo, o te pongo más cachondo con un tecito también así. Sí, o simplemente podías vivir o morir por un té, ¿no? Y chicos, a comprar té. Comprar té. Acuérdense que tomarte en la cama es muy bueno. Así hay una canción que dice: tomándote en la cama me suelo adormecer. No, tomarte. Estas salchichitas que nos hizo esta mujer están buenísimas, pero pican. No es la botanita de hoy. Para que no diga que puro café, ¿verdad? Por cierto. No, tenemos bebidas varias. Sí, claro. Tenemos un gran arsenal de refrescos, té, mate, ¿no? Café, tenemos 6 tipos, coctelería. No, pues muy bien, Fernando, qué padre. Oye, ¿qué preguntas les vas a hacer ahora al público? Porque no nos han respondido las que habíamos puesto. Sí, creo que a lo mejor estuvieron muy difíciles. Pues son de conocimiento general, pero vamos a poner ahora solo 2, por si contestan las anteriores, 2 cortesías. Si nos contestan... O sea que son 6 ahora. Sencillita. No, serían, si contestan esas 4 ya están ahí. Estas son 2 más. Hoy somos 6, ya no pido a la señorita Laura entonces. Ya no. Que sean preguntas sencillitas, ¿verdad, chavos? Dos nuevas cortesías. Les voy a apuntar, chicos, para ponérselas, porque si no... Si contestan, ¿cómo se llama la guardiana de la espada Camelot? No lo digas, por si lo sabes. ¿Cuál es el nombre del segundo caballero de la mesa redonda del rey Arturo? ¿Cuál es el nombre del caballero más importante después del rey Arturo? Bueno, puedes ver... Calladita, porque esto es para que gane el público. Y la última sería... ¿Cuál era la enfermedad más común en esa época? La dijimos. También si alguien sabe quién se robó la corona del rey Arturo, avísale a Fernando. Díganos, por favor. Pues creo que ya. ¿Ya hay tiempo? ¿Y qué comían en ese tiempo, Fernando, para terminar? ¿Qué comían? Bueno, la mayoría de la comida, fíjate que pasaba algo muy especial. La gente comía en exceso. La gente noble, los caballeros. Hay comidas donde te invitaban a comer y si comías poco estabas deshonrando a quien te invitaba. Entonces había unas largas escaleras donde vomitaban para seguir comiendo. Asco. Mientras más comían, más
de plácemes, estaba la persona que te invitaba. Ahí estaba la bulimia a lo cabrón. Tremendo. Ustedes sabemos desde dónde empezó. Comía lechones, comía... Ahí sí se comían los Y se agarraban la piernota así. pollos. Sí, no existían cubiertos. La gente más asquerosa para comer eran los nobles. Wow, Todo lo agarraban con la mano, ¿no? No había cuchillos, no había tenedores, ¿no? Todo se destazaba. Pues qué interesante, Fernando, pero ¿sabes qué? Se nos anda acabando el tiempo. ¿Algún Oye, saludo o algo? Perdón, Janice. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las armaduras? Que un compañero nos hizo el favor de preguntarnos. Bueno, las armaduras se utilizaban en épocas de guerra. Al acceso que tenía una armadura una persona, pues por jerarquía, por el costo, ¿no? Las espadas eran templadas para que tuvieran una flexibilidad y una dureza diferente a un acero normal. También podríamos hablar sobre todo el teje y maneje de cómo se templa una armadura o una Próximamente. espada, para que fuesen más ligeras y más resistentes. Se mandaban a hacer a la medida, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las ventajas de la caballería era de que tú tal vez no habías nacido en una cuna noble y podrías tener acceso a las comodidades de la realeza sin llegar a ser real, ¿no? Sin llegar a ser de la realeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez tu padre era desde un campesino, Uno de un lord, ¿no? Un conde, y podrías acercarte a la corte siendo un buen caballero cuando eras vestido caballero, ¿no? Wow. No todos los caballeros habían nacido en cunas de seda, ¿no? Pero tenías esa posibilidad de llegar a ser un buen combatiente, un buen guerrero, un buen soldado y llegar a ser considerado un caballero, que era la parte más completa de un guerrero. Digamos, en aquella época, ahorita nosotros vemos también muy romántico la cuestión del uso del arco y la flecha, por ejemplo. Y en aquella época, el arco y la flecha era deshonroso, porque no había combate. Porque matabas a distancia, no había... No tiraban el arco como la otra vez. No tiraban el arco. Ajá. Pero imagínate, era una muerte cobarde. O sea, tú aventabas y matabas, ¿no? En cambio, el caballero sí se ufamaba, y más lo que son los nórdicos y todo, de morir en combate para tener una buena muerte, ¿no? Ellos llegaban al nirvana, pero bueno, hay otras culturas que dicen que bueno, el enfrentamiento y la muerte en batalla era la gloria, ¿no? De cualquier guerrero. O sea, un guerrero que moría de viejo, pues moría atormentado por el alma de todos sus demás compañeros que habían muerto en batalla, ¿no? Muy interesante. Y en cambio un arquero no tiene ese contacto físico, o sea, es cobarde, es una muerte cobarde, ¿no? Porque mataban a distancia. También les daremos un pase. Hay un artista que hizo una película medieval, Liam Neeson. El que me lo diga, se le regalará también otro pase. Con promotoría especial de nuestro productor Víctor. Sí, por si hay alguno difícil, a ver quién adivina esa película. Y es muy buena. Es casi como Corazón Valiente, más o menos. Danos tus datos otra vez. Sí, en YouTube encuentran información en Festival Medieval Tlalnepantla 2013. En Facebook está el grupo Festival Medieval, ¿no? Tlalnepantla 2013. Mi perfil es Elfer Ramírez Artemanías y el correo es hoy-en-artemanías@hotmail.com. ¿Tu teléfono? Es el 55 19 10 21 28. ¡Wow! Para cualquier información sobre el evento. Recordemos que es el 30. No podemos fallar, chicos. Ahí estaremos grabando, entrevistando. Va a ser algo muy divertido. Tienen que ir. No se lo pueden perder, ¿eh? Y estará de Valkyria.
Sí. Eso es lo que dicen, pero bueno. A ver si es cierto. No se les olvide, chavos. Pues este es un hasta luego. Nos estamos viendo. Esto fue No hay corte. Gracias por acompañarnos, Fer. Soy Vic. Gracias, Vic. Gracias a todos ustedes. Gracias, Que Yanni. vayan. Gracias, Yanni. Gracias, Fer. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Salud. Que no Salud, digas no, güey. salud. Te voy a cortar. Salud, no. Acá hay salchichitas también. Acá hay salchichitas. No manches, ¿cuánto llevamos? Ya.